alzado al cielo y todos lo vieron, y Jesús les dijo que de la misma manera que él era alzado en ese momento en el Monte de los Olivos, de esa misma manera él iba a regresar. Cuando Jesús ascendió a los cielos fue visible a todos esos testigos que estaban ahí. De hecho, todos esos testigos después de eso fueron mártires de la iglesia, porque ellos fueron los primeros que comenzaron a enseñar la palabra, ¿cierto? Sus discípulos y todas las personas que eran discípulos de Jesús. Nosotros entendemos que Jesús tenía 12 apóstoles, pero Jesús tenía muchos discípulos secretos. De hecho, si usted mira, por ejemplo, a Nicodemo que era Nicodemo y hasta la misma persona que le prestó la tumba a Jesús para que lo enterraran, eran personas que eran principales dentro de la iglesia judía, y ellos eran discípulos secretos de Jesús. No lo hacían abiertamente por temor a los judíos. Pero Jesús tuvo muchos discípulos. Sin embargo, los 12 discípulos fueron la base de la iglesia. Y delante de ellos Jesús fue arrebatado y llevado a los cielos. Entonces Jesús dice: de esa manera como fui arrebatado, así mismo voy a volver. Y este es el evento, la segunda venida de Jesucristo. Es el evento central del libro de Apocalipsis. Si tú lees el libro de Apocalipsis, el evento central está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. En ese capítulo 19, versículo 11 en adelante es la parte central del libro de Apocalipsis, cuando Jesús viene a la tierra y Jesús ya toma posesión completa de toda autoridad, luego de que todo dominio y autoridad de la tierra sea suprimido. Y usted me dirá: ¿cómo así, pastor, que va a ser suprimido? Sí, todo dominio, autoridad, poder que ha sido dado y delegado por Dios acá en la tierra, porque el poder que el hombre tiene es un poder delegado. Nosotros somos mayordomos de este planeta que Él nos puso a gobernar y a sojuzgar. Desde el libro de Génesis Él nos dio esa autoridad, pero ya en el libro de Apocalipsis Él viene a recuperar esa autoridad. ¿Por qué la tiene que recuperar? Claro, lo sabemos, porque el hombre cayó y la usó mal. Entonces, al hombre caer y usarla mal, Jesús tiene que volver y retomar. De hecho, desde el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando vemos los sellos del Apocalipsis, desde ahí que se le da este pergamino, este rollo a Jesús, y Él es el único digno de abrir esos sellos. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de abrir esos sellos para tomar la autoridad que le ha sido, que Él siempre ha tenido, porque todo fue creado por Él y por medio de Él. Todo fue creado para Él y por medio de Él. Jesús es el creador. Jesús estaba en la creación. Cuando fue creado los cielos, la tierra, el universo, todo lo cuanto existe fue creado por medio de Jesús. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí vemos que la segunda venida de Jesús es un evento que todo ojo lo va a ver. Y esto es la primera característica: la venida de Jesús es un evento que todo ojo lo va a ver. No va a haber ojo en que no esté en la tierra que no lo vea. Todo ojo lo va a ver, espiritual y carnal. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí, que dice: he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar? Todo ojo lo verá. Todo ojo va a ver la segunda venida de Jesucristo. Entonces aquí vemos un contraste muy especial en la segunda venida de Cristo, por ejemplo, y lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Vamos a ver ese contraste. Lo vemos de una vez en este versículo. Dice: todo ojo lo verá. En cambio, el arrebatamiento va a ser un evento que no va a ser visible a las personas de la tierra. Las personas van a ser tomadas, arrebatadas, van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojo. A la final trompeta serán arrebatadas y no lo va a ver, nadie lo va a ver. Sin embargo, la segunda venida de Cristo va a ser un evento visible. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda: Jesucristo la primera vez vino como un siervo sufriente. Cuando Jesús nació en la Virgen María, Él nació en un pesebre, Él no nació en un palacio. Él nació como un siervo y vivió como un siervo. Pero ahora en la segunda venida Jesucristo viene como rey a gobernar. Vamos a leer Marcos 10:45. ¿Cómo fue la actitud de Jesús? La actitud de Jesús cuando vino a la tierra. Ya les voy a
Marcos 10, 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esa fue como vino Jesús en la primera venida. Sin embargo, en la segunda venida Jesucristo viene como rey a reinar. En la primera venida Jesucristo fue juzgado por pecadores. Acuérdense que lo llevaron ante Pilato, lo llevaron ante Herodes, y por ellos fue juzgado. Y el pueblo judío también lo juzgado por pecadores. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, Jesucristo viene como juez. Ya Él no viene a ser juzgado como fue juzgado por pecadores. Un juicio totalmente injusto, porque sabemos que el juicio de Jesús fue injusto. Fue de noche. Había testigos falsos. Miles de cosas pasaron en ese juicio contra Jesús. Y fue condenado porque el pueblo judío insistió en esa condena. Entonces vemos que él fue juzgado por pecadores, pero ahora Jesucristo viene a juzgar. Apocalipsis 9 del 20 al 21. Del 20 al 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún se arrepintieron de todas las obras malas, ni dejaron de adorar a demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedras de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Los hombres en este tiempo son hombres endurecidos, y Dios viene a juzgarlos, hombres no arrepentidos, y el Señor viene a traer juicio. En la primera venida, Dios trae el reino de Dios y lo acerca a los hombres, es decir, que la gente conozca el Evangelio. Eso pasó en la primera venida. Mateo 3 del 1 al 2. Mateo 3 del 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En la primera venida el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos está allá acá. Eso es una cosa tremenda, porque mire, la Biblia dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero usted ve que Dios esté reinando en la tierra. Dios todavía no está reinando en la tierra. En la tierra está reinando el hombre que fue delegado esa capacidad, y Satanás, que arrebató autoridad al hombre. Entonces, muchas de las cosas que pasan en la tierra no es la voluntad de Dios. Y otra vez lo digo y lo repito 1000 veces, muchas de las cosas que pasan acá en la tierra no son la voluntad de Dios, porque aquí hay un reino, y es el reino de las tinieblas, que dice la Biblia, que opera sobre los hijos desobedientes. Por eso cuando en el Padre Nuestro oramos, hágase tu voluntad, Señor, en los cielos, así también en la tierra, estamos diciendo que el reino que está en los cielos. Por eso es tan importante la oración. Por eso la oración es tan importante, porque nosotros se nos dio autoridad sobre la tierra, y a través de la oración nosotros hacemos que la voluntad de Dios se haga sobre la tierra. Nosotros activamos cosas acá en la tierra a través de la oración. Por eso la oración es tan importante. Hágase tu voluntad, Señor, en los cielos, así también en esta tierra. Si en la tierra se hiciera la voluntad de Dios, nosotros no tendríamos que orar eso. Pero como no se hace la voluntad de Dios en esta tierra, ¿usted cree que la voluntad de Dios que la gente se esté entregando al pecado? Esa no es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que la gente ande en injusticias? Que el mundo ande como anda en este momento, con la pobreza que hay a nivel mundial, la la falta de equidad, la falta de igualdad en la sociedad. Eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso. Dios no quiere la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos tengan sus necesidades cumplidas. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Le ha dado la espalda a Dios, y esa es la razón por la que todas estas cosas se están dando, y por eso es que Dios tiene que traer el Apocalipsis. El Apocalipsis suena algo como tan horrible, ¿cierto? Suena como tan... Porque uno se imagina las películas, la gente que no conoce la Biblia, por ejemplo, o los que han leído la Biblia y dicen, yo no entiendo eso son puras cosas raras ahí.
¿cierto? Pero no lo entienden. No lo entienden porque para entender la profecía igual, para entender la Biblia, tienes que tener el intérprete de la Biblia en tu corazón. Y ese intérprete, el que te muestra, el que te enseña, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la gente no entiende nada. Sin el Espíritu Santo la gente ni siquiera puede orar. Mira, sin el Espíritu Santo es tan tremendo nosotros, nuestra incapacidad para acercarnos a Dios, que sin el Espíritu Santo no nos podemos arrepentir realmente. Que Dios nos concede arrepentirnos. Y el problema es que Dios, el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dice la Biblia que desde Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo descendió a la tierra y está en medio de nosotros. Y está tocando el corazón. Y por eso es que en Apocalipsis, que dice: yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús está a la puerta y llama. Entonces la gente si la gente no responde a ese llamado, ya no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Por eso es que lo leímos en el anterior versículo. La gente del tiempo del Apocalipsis no se van a querer arrepentir. ¿Y a dónde se van a ir? A la religión. En el libro de Apocalipsis, mire esto, note esto tan tremendo. El hombre va a seguir siendo religioso. El hombre va a seguir yendo a la iglesia. El hombre va a seguir adorando imágenes. El hombre va a seguir rezando cosas, rezando y haciendo rezos. Porque el hombre es religioso por naturaleza. Y esta gente, dice Jesús, aunque rezan, son personas que están perdidas. Porque rezar no salva a nadie. Adorar ídolos no salva a nadie tampoco. Dice, y no se cansaron, lo acabamos de leer, no se cansaban de adorar a los ídolos de piedra, de madera, de hierro. No se cansaban de adorarlo. Aún en el Apocalipsis, cayendo todas las plagas que van a caer sobre la tierra, las personas no van a dejar de ser religiosas. ¿Sabe? Le voy a decir algo, ahora la gente no va tanto a la iglesia, pero cuando el Apocalipsis comience, las iglesias religiosas van a estar, como dicen en Colombia, van a estar llenas, no le va a caber un alma a eso. Porque las personas se van a pellizcar y van a tratar de buscar, porque la religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. No es porque tú reces muchos rosarios o reces muchos Padre Nuestros o te vayas de rodillas a Monserrate o hagas otras cosas que vas a acercarte a Dios. Antes al revés, te alejas de Dios, porque nada de eso acerca, sino que aleja. Y es maldición. No te acercas a Dios, te alejas de Dios cuando acudes a ese tipo de cosas. Te alejas del Señor. Entonces, en la primera venida, Jesús vino a gobernar en los corazones de los hombres. Por eso, ¿cuál fue el problema que vino Jesús a resolver en la primera venida? En la primera venida, el problema que Jesús vino a resolver fue el problema del pecado. Porque el pecado es idolatría. Nosotros nos enamoramos del pecado, dejamos a Dios. Entonces el pecado es idolatría. Entonces el primer problema que Dios vino a resolver cuando murió en la cruz del Calvario es ponernos en paz con Dios. Por eso es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de Cristo es que Dios, a través de Jesucristo, estaba reconciliando a los hombres con Él. Porque Dios está irado con los hombres. Eso es otra cosa. La gente no entiende esto. Dios no está en amistad con el mundo. Dios está enemistado con el mundo. Dios está enemistado con el sistema mundial. Y solamente a través de Jesucristo Él logró traer reconciliación entre el hombre y Dios. Cuando el hombre accede a la cruz, el hombre accede a la sangre de Jesús y la sangre de Jesús rompe el pecado, porque estamos ante un Dios santo, un Dios que por naturaleza no puede aceptar el pecado, no lo puede aceptar porque está en su naturaleza. Su naturaleza es totalmente santa. Por eso Dios no tienta a nadie, Dios no hace pecar a nadie. El hombre peca de su propio deseo, de su propia concupiscencia, dice la Biblia, es atraído y seducido. Y está da a la luz la muerte. Entonces Efesios 1 del 13 al 14 también nos da un vistazo, está seguido.
Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu del Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, este versículo habla que nosotros no tenemos todavía la posesión adquirida completa. Sin embargo, ya nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y las arras son una garantía. Mientras el Espíritu Santo esté en tu corazón y tú te mantengas sellado, y para mantener el Espíritu Santo en el corazón tiene que estar contento ahí, porque el Espíritu Santo no va a estar en un corazón en el cual anda mal. El Espíritu Santo tiene que andar en un corazón en el que Él esté trabajando, porque es que no somos perfectos, nadie es perfecto, nadie. Sin embargo, el Espíritu Santo, en nuestro espíritu somos perfectos, porque Él vive en el espíritu de la persona. Pero nuestra carne todavía tiene imperfecciones, y a través de la transformación que el Espíritu Santo hace cuando ¿qué? Por el lavamiento de la palabra, dice la Biblia. Cuando la persona tiene contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios comienza a lavarlo, a limpiarlo, porque mucha gente no cambia y siguen siendo los mismos años y años, porque no se dejan lavar por la palabra. Les gusta el mugre, les gusta la suciedad, les gustan las mismas conductas, están enamorados de eso. Y el arrepentimiento es eso mismo. Cuando nosotros dejamos de hacer cosas que no debemos hacer porque a Dios no le agradan, porque somos conscientes que la palabra de Dios nos dice esto es de esta manera, y comenzamos a corregir y empezamos a andar de esa manera. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Jesús ya viene a gobernar la tierra. Mire, y es parecido, y es lo que es una profecía que se cumple en el Salmo 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, ¿se acuerda lo que le dijo? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Dios va a establecer su reino en la tierra. Entonces esa es la diferencia. Entonces vamos a leer Apocalipsis, vamos ya para el libro de Apocalipsis, y vamos para el versículo. Estamos en Apocalipsis capítulo 19, ya leímos la semana pasada, fue una enseñanza preciosa sobre las bodas del Cordero. Ahora vamos a mirar esta enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. En el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y mire una cosa, dice, entonces vi el cielo abierto. En el libro de Apocalipsis, es interesante que solamente en dos partes Juan ve el cielo abierto. En la primera es en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, que dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Sí ve? Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿qué vemos? En Juan 4:1 la puerta del cielo se abre, y en Apocalipsis 11, 9, 19, 11 también la puerta se abre. En Apocalipsis 4:1 se abre para que la iglesia suba cuando es arrebatada. Porque sabemos que en Apocalipsis comienza esta adoración celestial, Apocalipsis 4, esta adoración celestial, ¿cierto? Cuando la iglesia sube al cielo. Entonces la puerta del cielo se abre primero para que Jesús salga a las nubes, tome a su iglesia y vuelva y suba al cielo. Y en el Apocalipsis 19 se abre la puerta del cielo otra vez para que Jesús baje con la iglesia a tomar poder sobre la tierra. Entonces es importante este punto pequeño que está ahí. Dice 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, mira, esto es lo que pasará en lo mismo que Apocalipsis 4, 1.
es este evento, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este evento es diferente a este que vamos a ver en Apocalipsis 19. Y lo que estoy diciendo es que los cielos se abrieron en los dos. En uno para que Jesús venga por la iglesia, pero llega a las nubes. El hombre no lo va a ver. El hombre natural no va a ver nada. ¿Cómo va a ser ese evento? En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. En un abrir y cerrar de ojos, todos los creyentes van a desaparecer. Y los que no son verdaderos creyentes se van a quedar. Van a desaparecer. Los que no son verdaderos creyentes les va a tocar pasar por el periodo de la tribulación, y los que son verdaderos creyentes van a ser arrebatados y ya no van a estar acá. Luego en la segunda venida, en el capítulo 19, esos verdaderos creyentes que van a estar en las bodas del Cordero, que lo vimos en ese capítulo 19, comenzando, lo vimos, las bodas del Cordero. Esos mismos creyentes en Apocalipsis 19:11 son los que llegan cuando la puerta se abre con los ejércitos celestiales. Entonces vamos a ver varias cosas. En el rapto, Jesús viene por sus santos. En la segunda venida, Jesús viene con sus santos. En el rapto, Jesús llega a las nubes sin tocar tierra. En la segunda venida, Jesús desciende y parte el monte de los olivos en dos. Acuérdese que Jesús dijo, de la misma forma en que los ángeles le dicen a los apóstoles cuando Jesús es tomado, de la misma forma como lo habéis visto ir, así vendrá. Pero Jesús, hay una profecía en Zacarías 14, del versículo 3 al 4. Esta profecía de Zacarías 14, del versículo 3 al 4, nos dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Mire lo que va a pasar, cómo llega Jesús en la segunda venida. Dice: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte, y esto es importante, el monte de los olivos. Jesús vuelve al mismo monte y dice que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se parte por la mitad, se parte en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. O sea, cuando llega Jesucristo y pone los pies sobre el monte de los olivos, lo aplasta. Y ese evento es cataclísmico porque pareciera que va a haber terremoto en el momento en que Jesús ponga los pies. Jesús no va a llegar como vino la primera vez allá en el pesebre. No, Él va a llegar es tumbando. Y de una vez va a llegar es poniendo los pies sobre el monte de los olivos. Recuerde, Él llega a suprimir todo poder en la tierra. Todas las naciones el poder de las naciones va a ser suprimido. Lo que no quiere decir que las naciones se vayan a acabar, sino que el que va a gobernar va a ser Jesús y la iglesia. O sea, que prepárese usted, si usted es un creyente de verdad, prepárese para que allá tenga un cargo allá en las cortes de Dios, o en no sé dónde es que vamos a estar. Pero todos los verdaderos creyentes van a tener posiciones en el gobierno de Jesucristo, porque Jesús va a gobernar a través de la iglesia, y no va a haber más malo, no va a haber más gente pecando por ahí. Y si hay pecado, Él dice que Él va a gobernar con vara de hierro. Pecado inmediatamente es juzgado y corregido inmediatamente el pecado, porque como Él todo lo ve. Ya no va a ser como antes, que aquí todos pecamos tan contentos y hacemos. En la época que Jesús esté gobernando la tierra, si llega a haber algún pecado, es inmediatamente corregido y juzgado. Dice que Él va a juzgar, que Él va a gobernar las naciones con vara de hierro. Y por esa es la razón, que lo vamos a ver más adelante, que después de 1000 años que Jesús viene gobernando la tierra, Satanás todavía no ha sido echado al infierno, sino que Satanás va a ser preso por 1000 años. Y Él vuelve y sale, y los hombres se van a dejar otra vez engañar por el diablo. Y ahí es donde Jesús suprime a Satanás y lo echa al infierno. Pero mucha gente va a perderse también en ese momento. Y ahí va a ser el juicio final. El juicio final no es sino hasta después del milenio.
¿Por qué? Porque Dios, mire, Dios a través de todo lo que el Señor hace con nosotros, el Señor está probando que hay en nuestro corazón. Que nosotros sí lo seguimos a Él porque le amamos, no por una religión. La religión no te va a salvar. La religión no salva a nadie. No crea que porque, ay no, es que como ella iba a tantas misas, hacía tantos rosarios, o rezaron tantas, yo la voy a dejar entrar al cielo. No, Señor. Porque es que cuando usted hace esas cosas, usted está afrentando la sangre de Cristo. Porque es que la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado, no las obras humanas. Y cuando nosotros hacemos obras humanas, nosotros estamos diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Que la sangre de Cristo no es suficiente. Y eso es una afrenta a la sangre de Jesús. La sangre de Cristo es suficiente para salvar. Y no hay forma de que una persona no vaya al cielo si ha sido salva por la sangre de Cristo. Por muchas cosas que los hombres hagan en esta tierra. Porque no hay sacrificio humano que pueda pagar el pecado. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario al pagar el pecado por nosotros. Y dar su vida por nosotros en esa cruz. Y cuando nosotros hacemos obras, por eso las religiones, la religiosidad, el espíritu legalista es un pecado. Y ese pecado es un pecado que trae pobreza, y por eso es que la mayoría de los países religiosos, póngase usted a pensar, le voy a poner un ejemplo, póngase usted a pensar los países más religiosos del mundo. Por ejemplo, India. La pobreza, la religión siempre trae pobreza. Latinoamérica no nos sembraron sino religión, porque evangelio no nos sembraron. La mayoría fue religión. ¿Por qué la pobreza tan tremenda? Pero por ejemplo este país, que es diferente, fue fundado por cristianos nacidos de nuevo. O sea, era gente que leía la Biblia. Los cristianos que primero, los fundadores de este país, Estados Unidos por ejemplo, eran los puritanos y los separatistas, que eran personas que no estaban de acuerdo con la iglesia, porque la iglesia no estaba enseñando el evangelio de manera correcta. Y ellos, huyendo de la persecución religiosa, se vinieron y fundaron Estados Unidos de América. Que Estados Unidos de América ya esté corrompido en el gobierno y un montón de cosas como todas las naciones. Pero por eso es que los países que tienen principios democráticos, la democracia está en la Biblia. La democracia fue un invento de los cristianos que llegaron acá. Y los cristianos que llegaron acá inventaron la democracia, que es el pueblo el que gobierna y monta a las personas. ¿Y quiénes eran los que estaban como ayudando a que eran los pastores? En esa época los pastores eran como los gobernadores, eran como cuando comenzó este país, por ejemplo. Que ya esté corrompido y que ya esté como todo el mundo, es otra cosa distinta. Entonces la segunda venida, ahí me fui por otro lado, pero lo que quiero decir con esto es que la religión nos aleja de Dios. Y Dios, y en el último tiempo va a haber tanta religión. Bueno, el tiempo del rapto es indeterminado, no sabemos cuándo va a pasar el rapto. El rapto puede ser en cualquier momento. Puede ser ahorita, dentro de 5 minutos, mañana, pasado mañana, 5 años, 10 años, 20 años, no sabemos. El rapto es un evento que sucede, pero la segunda venida de Cristo es un evento conocido. Inmediatamente las personas, inmediatamente el anticristo haga el pacto de paz, los cristianos que están acá en la tierra, porque va a haber cristianos. Ay, pastor, no es pues que no eran cristianos y se quedaron, no. Al ver que era verdad, de que uno sí se tenía que entregar al Señor de verdad, los cristianos que van a hacer acá se van a pellizcar y van a haber cristianos en esa época, y los cristianos de esa época y los judíos que van a empezar a predicar la palabra y se van a convertir, ellos van a predicar, ellos van a saber que faltan 7 años para que la segunda venida de Cristo se dé. Ellos saben que faltan 7 años para que la segunda venida de Cristo se dé. ¿Qué dice Hechos 6:12? Quisiera que leyéramos Hechos 1:12, perdón, 1:12.
I'm sorry, 1:12. El 12. Sí, el 12. Sí, el 12. Para que ustedes vean que cuando Jesús ascendió, estaba en el Monte de los Olivos. Ellos estaban, Jesús acaba de ascender al cielo. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama ¿cómo? Del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. A ese monte es al cual Jesús va a volver. Y aquí vemos, vamos a continuar con Apocalipsis 19, verso 12 al 16. Vamos a leer esos versos del 12 al 16. Dice, sus ojos, ¿cómo eran los ojos de Jesús? ¿Cómo son los ojos de Jesús? Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene un escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vemos muchas cosas en estos versículos tan cortos. Vemos muchas cosas. Aquí hay varios títulos que se le dan a Jesús. Podemos ver 3 títulos específicamente: fiel y verdadero. El primero, fiel y verdadero. Segundo, el Verbo de Dios. Y tercer título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, si vamos al versículo 12, vemos que él tiene un nombre que nadie conoce. Se habla de un nombre que nadie conoce. Y si dice que nadie lo conoce, es que no lo conoce nadie. Ni aun Juan, cuando escribió el libro, lo conocía. Y puede que no lo conozcamos nunca, porque ese nombre tiene que ver con la relación que Jesús tiene con su Padre. Mira cómo es importante las relaciones. Hay cosas suyas que solamente las conoce Dios y nunca las va a conocer nadie. Hay cosas íntimas de nuestro corazón que no las conoce nadie, pero Dios las ve como una radio. Dios ve tu corazón y ve mi corazón y lo ve como con rayos X. Y es un secreto oculto de nuestras vidas, y allí Jesús, ese secreto oculto de nuestras vidas, para Dios es como el mediodía. Para Dios es claro y lo ve. Y tú podrías decir, no, esto no lo sabe nadie. Y Dios lo dice, yo lo sé. Todos los secretos, aún los más ocultos de nuestra vida, Dios lo sabe. Y este nombre que Jesús tiene es un nombre que solamente Él y el Padre conocen. Y habla de la dignidad de Jesús. Ese nombre que nadie conoce habla de la dignidad de Jesús. Mateo 11:27 nos dice este versículo, 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hay cosas que el Hijo sabe. Este nombre es un nombre de intimidad que tiene Jesús con su Padre. Igualmente nosotros tenemos cosas que nadie sabe, excepto Dios y nosotros mismos. Entonces, el primer nombre que vemos es fiel y verdadero. El Hijo cumple sus promesas. Lo que algunos llaman por tardanza, lo que algunos llaman tardanza, de que Jesús no ha llegado, que eso que están predicando hace años y eso no ha pasado. Lo que algunos llaman por tardanza, para Dios se llama el tiempo de Dios. Es cuando Dios lo ha decretado, no es cuando nosotros queremos. Jesús llega a establecer el reino sobre la tierra en el momento provisto por el Padre en su sola voluntad, no antes ni después. Eso lo vemos, aquí se los voy a leer, en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice,
El Señor, mire, el Señor no retarda su promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que va a regresar la segunda vez. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios es fiel y verdadero, porque Él en su momento, en el momento específico, Él va a cumplir. Esa es la primera cosa que yo veo. Igual existe un paralelo, porque dice que es fiel y verdadero. Cuando dice el jinete tiene un nombre, fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque ya vimos el engaño que el mundo va a estar viviendo. Si usted lee Apocalipsis 6:2, cuando sale el primer jinete, que es los 4 jinetes del Apocalipsis, sale el primer jinete. El primer jinete también es un caballo blanco, y dice que se le da una corona y se le da un arco, y sale venciendo y para vencer. Usted ve que sale de esta manera. Dale, mamá, tranquilo. Sale venciendo y para vencer. Sale venciendo y para vencer. Y ese jinete, ¿quién es? En el capítulo, en el Apocalipsis 6:2, ese jinete que aparece ahí es el anticristo. Mire, y mire, ya que un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dado una corona. Salió venciendo y para vencer. Ese jinete que aparece ahí es el anticristo. Pero el jinete que ya vemos en el capítulo 19, versículo 11, está en un caballo blanco. Y ese jinete es el fiel y verdadero. Y ese jinete es Jesucristo. El primer jinete viene engañando. ¿Qué viene diciendo? Haciéndose pasar por el Mesías. El anticristo, cuando el anticristo aparezca a la tierra, cuando la iglesia sea arrebatada, va a aparecer un líder mundial que va a parecer muy bueno, que va a hablar grandes cosas, dice la Biblia. Ese hombre va a hablar grandes prodigios. La gente se va a quedar estupefacta cuando ese hombre hable, por la sabiduría humana que va a tener este señor, la capacidad de manipulación. Y va a tener también un patrocinador que va a ser el falso profeta. Y esta persona va a parecer el Cristo. La gente va a creer que Él es el Cristo, que Él es el ungido, el llamado a las naciones a traer paz. Esa es una mentira. Cuando venga Jesucristo, por eso Él es el fiel, y Él es el verdadero Mesías. No es el anticristo, que es un falso Mesías. Él es el fiel y el verdadero. Segundo nombre, el Verbo encarnado de Dios. Jesús se quiere mostrar como el Verbo de Dios, porque eso muestra su ministerio terrenal. Él es digno de juzgar a la humanidad. ¿Por qué es digno de juzgar a la humanidad? Porque Jesús es digno de juzgar a la humanidad, porque Jesús la redimió con su sangre. Él nos compró con su sangre. Él es digno de redimir la humanidad. Apocalipsis 5 del 4 al 6. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno, ¿sí ven?, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El único digno de abrir los sellos, el único digno de redimir, el único digno de tomar el poder es Jesús, porque Él es el Verbo encarnado de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada. Y por último, el nombre que se le da: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su soberanía viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Leamos el Salmo 9, del 9 al 12. Nos confirma esto. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiaron los que conocen tu nombre. Ese es el versículo 9, sí, el 9 al 12. Los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantar a Jehová, que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. No me equivoqué, debe ser el 2, debe ser el Salmo 2. Sí, ese es Salmo 2.
Dice, los quebrantarás con vara de hierro. Hablando de que Él es Rey de Reyes. Es el Salmo 2 del 9 al 12, me equivoqué, discúlpeme ahí. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Está hablando del mundo, lo que va a hacer Dios con las naciones. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflamará de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mire, este es el capítulo que mejor explica cómo va a juzgar Jesús en el milenio. Cuando Jesús llega en su segunda venida, Él no llega, Él sigue siendo el verbo de Dios, Él sigue siendo tan hermoso como nosotros lo conocemos, tan bueno como lo conocemos. Pero aquí van a haber naciones, y eso es lo que los teólogos siguen discutiendo. Dice que Él va a llegar y todos los que se van a oponer a la llegada de Cristo son totalmente muertos, porque los va a matar, van a ser muertos instantáneamente ahí. Pero van a quedar naciones, van a quedar personas, y entonces dice que todo el mundo se va a someter a Jesús, al gobierno de Jesús. Y mire, esto es una de las palabras que habla del Mesías y que es bien interesante. Estamos hablando del libro de los Salmos. Jesús ni siquiera había nacido. Los judíos no creen que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero mire aquí lo que dice el versículo 12, honrad al Hijo. Está hablando de Jesús, honrar al Hijo para que no se enoje. Tremendo, o sea, como las naciones de esa época les va a tocar someterse, sí o no. O sea, si las naciones de la tierra no se someten en ese tiempo al gobierno justo de Jesucristo, ¿qué pasa? Perezcáis en el camino. ¿Sí ves? Todos los que se opongan al gobierno de Jesucristo van a morir. Wow. O sea, y uno no se imagina a Jesús haciendo eso, porque el Jesús que nosotros conocemos y que como Él quiere que lo conozcamos es como el verbo de Dios. Y ve que Él no dice que me conozcan como el Rey de la tierra, no, Él tiene que hacer esto porque Él tiene que llegar a la tierra a suprimir toda la maldad que hay en el corazón humano. El corazón humano es perverso, dice la Biblia, que si pudiéramos ver el corazón humano, dice la Biblia, y engañoso, parece bueno. ¿Lo ves? Parece bueno, brilla, pero no es oro. Dice la Biblia, el corazón humano es perverso más que todas las cosas. Y dice Dios, ¿quién lo conocerá? Pero Dios lo conoce. Acuérdense, este Apocalipsis 19, Jesús viene como llama de fuego, sus ojos son llama de fuego. Ese llama de fuego es que Jesús tiene rayos X y ve el corazón de cada persona. Y ve si la persona realmente ama a Dios, o realmente es una religiosa, o realmente lo que ama es el pecado. O dónde está el corazón de esa persona. Jesús ve dónde están las intenciones del corazón de cada persona. ¿Cómo se describe a Jesús? Como llama de fuego. Mire, leamos Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. ¿Cómo se describe a Jesús en este que lo acabamos de leer? ¿Cómo llega a Él? En el versículo 13. ¿Cierto? Lo leímos. Como con sus ojos eran como llamas de fuego. Pero mire lo que dice aquí: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Las obras de todos nosotros están ahí desnudas. No hay forma de esconderlas delante de los ojos de Jesús. Sus ojos son llamas de fuego, sus ojos tienen rayos X, ven todo. ¿O qué otra cosa vemos en el verso 13 de Apocalipsis 19? Además de sus ojos de fuego, dice, en el 12, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Esas diademas que aparecen ahí significa que Jesús va a suprimir toda corona de la tierra, todo poder de la tierra. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, ya lo vimos. Es el nombre que Jesús, que se deriva de su relación íntima con el Padre.
Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdese, Él es el Verbo encarnado. Él quiere ser conocido porque ese fue el que nos enamoró a nosotros. Nosotros nos enamoramos del Rey, nosotros nos enamoramos de su amor, de ese hombre encarnado que tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados. Y dice, ¿y quiénes vienen con Él? ¿Con quién viene? Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, los seguían con caballos blancos. ¿Con quién vienen? Con los ejércitos de Dios. ¿Y quiénes son los ejércitos de Dios? Los ejércitos de Dios son los ángeles, primero. Segundo, los ejércitos de Dios también incluyen los santos del Antiguo Testamento. Y también incluye la iglesia. ¿Por qué se dice que son estos? Mire que la iglesia, si usted lee los versículos anteriores, si usted ve la alabanza, por ejemplo, en el cielo, dice en el versículo 19, verso 8, ¿cómo está vestida la iglesia? Dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y los ejércitos que vienen con Jesús, dice que son ejércitos que vienen con vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. Entonces la iglesia baja con Jesús. Y mire lo que pasa ahí. ¿Y qué pasa entonces? Que de la boca de Jesús, mire cómo mata a Jesús. Mire cómo las naciones creen que se pueden enfrentar a Dios. En el Apocalipsis las naciones todavía creen que se pueden enfrentar a Dios y se reúnen todas en el valle de Josafat, se reúnen todas ahí en la península de Israel. Todas se reúnen en Palestina, todas las naciones llegan a ese lugar. Se cree que van a llegar los rusos, van a llegar los ejércitos chinos, porque también aparece lo que hemos visto de Apocalipsis en las copas. Dice que del oriente, que se va a secar el río Éufrates y que los reyes del oriente van a poder pasar a esa península y se van a reunir ahí. Y dice que es un ejército de ¿cuántos millones? Ya lo estudiamos. Un ejército de 200 millones de soldados. Ahí se van a parquear. Vienen los rusos también. Están los ejércitos alistándose a pelear contra Israel y destruir Israel totalmente. Pero en ese momento Jesucristo llega y ellos quieren enfrentarse también a Jesús. Ellos ven esto que es sobrenatural. Ellos están enfrentando a Israel porque ellos creen que van a matar, que van a destruir al pueblo de Dios totalmente. Y viene Jesús en ese momento y rescata a Israel y ellos se enfrentan también a Jesús. Pero mire lo que hace Jesús. Los ejércitos vienen. Nosotros no venimos armados. Que yo pensaba, por ejemplo, que nosotros íbamos a llegar peleando y que con las espadas y que íbamos a cortar cabezas. No, nosotros no vamos a hacer nada. Porque Jesús va a hablar y con la palabra de la boca va a matar a todos esos ejércitos. Vamos a leer. Jesús con la palabra va a matar a todas las personas que van a estar ahí. Y esto suena muy fuerte porque estamos hablando de que Jesús va a hacer esto. Jesús va con su boca, con su palabra, con lo que sale de su boca, con el poder que hay en la palabra de Dios. Acuérdense que Él es el Verbo de Dios. Él es la palabra de Dios viva que vino a la tierra. Dice la Biblia que por Él todo subsiste. Por Jesús todo subsiste acá en la tierra. Todo subsiste acá en la tierra. Entonces mire esto. Apocalipsis 19:8, ya lo vimos. Apocalipsis 6:11, vimos que también vienen con Jesús los muertos de la tribulación. Eso se me olvidó decirlo. Los muertos de la tribulación que están en Apocalipsis 6:11, que también están vestidos de ropas blancas. Dice que se les dieron vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos? Estos son los muertos de la tribulación. Ellos están vestidos de blanco en este tiempo también. O sea que ellos vienen con Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Ayudar a Jesús a ejecutar el juicio. Vamos a leer Judas 14 y 15. Judas capítulo versos 14 y 15. El propósito de estos es ayudar a Jesús a ejecutar el juicio. Mire, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Estamos hablando de Enoc, que era uno de los primeros, ¿cierto? De la época de Génesis.
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, hablando de este tiempo. Enoc ya había profetizado también. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este es el día de la venganza de Jehová. ¿Se acuerda que la Biblia dice: no se vengan por ustedes mismos, sino que espérense, no se preocupen? Mira, hay gente que dice: ay, por ejemplo, los judíos sufren mucho. Ay, que vea que los nazis que llegaron y nos quemaron y nos mataron, y Dios ¿dónde estaba? A mí me decía una vez un judío: ¿y Dios dónde estaba pues cuando los nazis nos cogieron y nos metieron en campos de concentración y yo los veía, y cuando me tocó ir a eso? ¿Usted cree que gente que les hicieron cosas terribles y horribles, que dónde estaba Dios en ese momento? Entonces lo que uno le tiene que contestar es: mire, eso no se va a quedar sin venganza. El tiempo de la venganza de Dios va a llegar, y va a ser este momento. Y saben, y algunos lo llaman la cena de Dios, porque Dios se va a satisfacer haciendo esto. Es tremendo que uno diga que Dios se va a satisfacer haciendo esto. Sí, Dios va a satisfacer su ira, y ese va a ser el momento de la ira de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Cómo va a estar? En llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la retribución que Dios va a dar. Esa es la retribución que Dios habla aquí. El verso 15 y el verso 16 habla de cómo Él va a pelear. Entonces vamos a leer otra vez el 15, perdón. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es lo que va a pasar en Apocalipsis. En este versículo dice: y esta espada que se habla acá no es una espada corta, sino que es como una espada larga, como una jabalina que puede lanzar. Quiere decir que cuando Jesús desciende del cielo con los ejércitos vienen vestidos de guerra, no. Vienen vestidos de blanco, no vienen ni armados. La única arma que vamos a tener es el arma que siempre hemos tenido los cristianos. ¿Cuál es el arma? La palabra de Dios. Ese es el arma con que nosotros hemos derrotado al diablo todo el tiempo. El diablo solamente se doblega a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Jesús lanza la palabra, y la palabra mata a todos esos ejércitos. Dice la Biblia. Mire, ¿sabe por qué? Mire, hay una cosa tremenda. La Biblia dice que por la palabra de Dios se sostienen los átomos de todas las cosas. Todo lo creado se sostiene por Dios. No es sino que Dios hable y todas las cosas se desintegran. ¿Se acuerdan que Jesús una vez vio una higuera y le dijo: no produzcan jamás fruto? ¿Y qué pasó con esa higuera? Se secó inmediatamente. O sea que los hombres, yo creo que va a pasar algo parecido. Dios va a desatar una palabra de maldición en ese momento contra esos ejércitos, y esos ejércitos van a morir. Sin necesidad de que nadie tire una sola bala, sin necesidad de que nadie corte la cabeza de nadie, sin la necesidad de nada de eso, esas personas van a morir. Pero dice que va a haber derramamiento de sangre, es decir, que Dios va a hacer que esas personas boten sangre. Va a haber tanta sangre, dice que los caballos va a ser hasta 1 metro de sangre, de la sangre que va a haber en ese valle, hasta 1 metro. Dice que hasta los frenos de los caballos va a haber el río de sangre. O sea, la cantidad de gente que va a haber ahí, que va a morir en ese momento, va a ser un río. Mire, dice la Biblia que Dios tiene que citar, y lo vamos a ver más adelante, a los buitres para que le ayude a limpiar de la cantidad de muertos que van a quedar ahí. Los buitres, Dios dice vamos a ver más adelante, un poquito más adelante lo leemos. Bueno, entonces dice: y en la vestidura, y en el versículo 16, y en la vestidura y el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted se imagina, Jesús dice que tiene escrito eso acá cuando Él llega, la majestad de Él. Y mire el 17, que ahí está donde yo les digo lo que les estoy diciendo. Y vi a un ángel que estaba en el cielo, dijo: venid, que estaba en el sol.
Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio de los cielos, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Subraye eso, la gran cena de Dios. Y hagamos un paralelo. Existen las bodas del Cordero y existe la cena de las bodas del Cordero. Es decir, en la cena de las bodas del Cordero, ¿quiénes van a estar? Pregunta, ¿quiénes van a estar? La iglesia. Nosotros, la iglesia va a estar en la cena de las bodas del Cordero. Pero aquí la Biblia habla de que hay una cena de Dios. Y esta es la gran cena de Dios. La gran cena de Dios es la matazón que va a pasar ahí. Va a ser donde Dios va a satisfacer su deseo de venganza por el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos, por todas las maldades del mundo, por todos los muertos, las personas todas las injusticias que ha habido en esta tierra. Dios se va a satisfacer, y dice la Biblia que va a ser la cena de Dios. Dios va a quedar satisfecho al hacer esto. Dios va a quedar satisfecho al hacer esto que va a hacer, y es la gran cena de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Mire, otra vez repito: y vi a un ángel que estaba en pie del sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Para qué? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es decir, que los aves del cielo van a ser citadas, van a ser tantos los muertos que Dios va a llamar, un ángel va a llamar a todos los buitres de la tierra, y se van a congregar allá. Y se van a empezar a comer a esas personas, a esas carnes, porque va a ser tantos los muertos. Mire, dice la Biblia más adelante que se van a demorar 7 meses enterrando los cadáveres. 7 meses se van a demorar enterrando los cadáveres de esa matazón. ¿Y qué pasa entonces en el versículo 20? Sigue esta la parte buena. Todos son muertos, pero hay unas personas que no son muertas. El anticristo y el falso profeta dice que son apresados. Son apresados. Mire lo que pasa acá. Mire cómo como dice Dios. Dios dice: estas personas sufrieron, se murieron, tan ahí quedaron de una. Pero el anticristo y el falso profeta, Dios lo va a agarrar. Como que lo que dice la Biblia es parecido a esto. Es como si Jesús llegara y lo agarrara del cuello al diablo, al anticristo. Jesús lo va a agarrar. Lo van a agarrar los ángeles, no sé, pero lo van a agarrar al diablo, al anticristo y al falso. Lo van a agarrar y va a ocurrir algo en sus cuerpos, porque estas personas Dios les va a dar un cuerpo para que aguanten el infierno, porque es que en el infierno usted no se muere. En el infierno la gente no va a morir. En el infierno la gente es para que sufra eternamente. Dios les va a dar un cuerpo que no se destruye, un cuerpo que aguanta, que le permite estar totalmente en agonía eternamente. Es que eso es lo horrible del infierno, pero es que la gente tiene que tener mucho cuidado. Estamos predicando esto, pero esto es una cosa que esto es eterno. Esto no es 15 días, 2 días, 5 segundos. No, esto es por la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Agarran a este señor, aquí lo vemos en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, que dice la Biblia, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mire que estas son las 2 primeras personas que son echadas al infierno. El infierno todavía no está habitado. Hay un lugar peor que se llama infierno. El lugar donde van las personas ahora que mueren sin Cristo y que mueren en pecados y mueren sin Dios es el Hades. El Hades no es el infierno. El Hades es un lugar de tormento, sí, de sufrimiento, sí, pero este lugar va a ser peor. En este se cree que al anticristo no lo matan ni al falso profeta. Ellos tienen un cuerpo que puede resistir eternamente ser destruido o sea, sufren todo el tiempo. ¿Cómo es este lugar? Dice que es un lugar donde un gusano se los come.
y dice que allí es lloro y crujir de dientes. Ese es el lugar que habla la Biblia, que es el infierno, que es un lugar literal, sí, es un lugar que existe, es un lugar que existe, y las primeras personas que van a ser echadas a ese lugar va a ser el anticristo y el falso profeta. En este momento allá no hay nadie, pero estas dos personas van a ser echadas, y dice la Biblia que esa es la segunda muerte. Ya no hay forma de retroceder de parte de allí, de ese lugar, una vez esa persona es echada allí. Entonces, estas aves del cielo ya lo vimos también estas aves del cielo que hablamos ahorita, en Mateo 24, del 27 al 31, cuando se habla de también se habla de este tema de las aves del cielo. Mire, porque como un relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, mire, allí se juntarán las águilas. Y estas águilas es como esos buitres que van a aparecer allí. Entonces, dos personas eliminadas, la bestia y el falso profeta, fueron apresados, echados vivos al lago de fuego. Isaías 66, 24 nos habla de ese lugar. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Estamos hablando de ese momento de los muertos. Es la batalla del Armagedón, que es esta misma que nos estamos refiriendo. Porque su gusano, ¿qué dice? Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Ese es el lugar. Entonces pasan 1000 años, cuando el milenio, y cuando el diablo sea echado al infierno, allá se va a encontrar con el falso profeta, y todavía ellos van a estar sufriendo, porque el sufrimiento va a ser eterno, y ya de ahí no pueden salir. Ya de ahí no pueden salir. Entonces, esta es la segunda venida de Jesús. Y dice, y los que no fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, esa es la segunda venida de Cristo. Jesús viene, y Jesús viene a reinar. Jesús viene ya a reinar, el anticristo es apresado, y ya Jesús viene a reinar sobre las naciones que quedan. Lo que queda, no sabemos cómo, no se sabe exactamente, lo vamos a estudiar en el milenio, vamos a estudiar un poquito de eso de la semana entrante. ¿Cómo va a ser el milenio? Porque si usted lee Apocalipsis 20, es el milenio. Y ya vamos a acabar el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que nosotros nos acerquemos a Dios, porque Dios va a cumplir esto. Por eso Él dice, el fiel y verdadero. No es que esto no se va, esto es pura historia, como de cuentos de las abuelas, no. Dios va a cumplir esto y lo va a hacer. Entonces, esta es la oportunidad que tú tienes para acercarte a Dios. Uno no se debe acercar a Dios por temor. Sin embargo, esto es una advertencia. La verdad es que nosotros nos hemos enamorado de Dios no por temor, sino porque Él es bueno, Él es el Cordero de Dios. Es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el que realmente nos cautivó. Pero por rechazar ese amor es que la ira de Dios va a venir sobre el mundo. Porque para Dios es una ofensa de que Él haya dado lo mejor de Él y que el mundo lo haya rechazado. Para Dios eso es una ofensa. Y ese es el pecado imperdonable. Ya después de ese pecado no hay nada. Porque tú quieras vivir tu vida, porque tú quieras hacer, porque queramos hacer nuestra vida lejos de Dios. Sobre todo ese tipo de personas son las que más la ira de Dios está sobre ellas. Porque ese es el pecado imperdonable. Rechazar el único camino a la salvación, que es Jesús. Que el Espíritu Santo nos lo está revelando todo el tiempo. Que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Y el mundo amó más el pecado y amó más la maldad. Y eso es lo que va a traer condenación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy mismo, si usted no ha sido una persona que ha recibido a Cristo, yo le invito a que la reciba. Dígale: Señor, yo creo que tú eres el Señor, que el Padre te levantó de los muertos al tercer día, que diste tu vida en la cruz del Calvario y fuiste levantado de esa muerte, que llevaste mis pecados en la cruz, de los cuales yo confieso hoy
Confieso mi maldad y mi pecado delante de ti, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos y no merezco ser llamado tu hijo, Señor. Pero yo hoy te pido perdón de mis pecados y pido que me perdones, Dios. Perdona mis fallas, perdona mis faltas, perdona mi iniquidad, Señor. Dame un corazón nuevo, Señor. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que el Padre te levantó de los muertos. Lléname de tu Espíritu Santo, Dios, y dame un nuevo nacimiento, Señor, para yo poder caminar contigo, para poder, cuando vengas en tu segunda venida, pueda yo estar contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Séllame con el Espíritu Santo. Yo renuncio a Satanás y declaro que mi vida pertenece a Cristo. Ayúdame a dejar el pecado. Ayúdame a arrepentirme y a andar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dígame, si usted hizo esta oración y usted realmente se arrepiente, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar de hacer lo que uno hace. Es simplemente eso. Que usted puede por sus fuerzas, no. Nadie puede con sus fuerzas. Porque el pecado es algo muy fuerte en el hombre. Pero cuando el hombre le entrega su corazón a Jesús, Dios le ayuda y él puede ser libre. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La misma palabra que vimos que Jesús va a usar para acabar con todo es la misma palabra que te da el poder para vencer el pecado. El poder de la palabra de Dios nos da el poder para vencer el pecado. Y porque Él es poderoso, Él es la palabra de Dios. Por eso es que Él es el verbo de Dios. Muchas veces no entendemos porque Él es el verbo. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de Dios. Jesús es la misma palabra encarnada en un hombre. Y Él es el que nos da vida. Le damos gracias a Jesucristo porque Él está dentro de nuestro corazón y nos da vida y vida en abundancia. Yo le doy gracias a todos los que se conectaron. Estas palabras son difíciles de escuchar. No crea, predicar no es fácil esto. Pero es la verdad de Dios. Y Dios lo tiene. Esta es la parte central. Este capítulo es el central del Apocalipsis. Cuando Jesús viene y Dios restaura su reino, la tierra está esperando eso. Porque la tierra está cansada. La Biblia dice que la tierra gime por ser redimida. Por eso es que vemos que el mar brama. Vemos que los huracanes son cada vez más fuertes, los terremotos son cada vez más fuertes, porque la tierra misma está como una mujer en dolores de parto. Por el pecado que hay acá en este planeta, en este momento. Pero Dios va a venir y el Apocalipsis es cuando Dios estirpa el pecado de la tierra. Así, haciendo eso, tengan que morir mucha gente. Esa no es la voluntad de Dios, por eso es que el Evangelio se sigue predicando. Porque Dios no quiere que el pecador perezca. La Biblia dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta, dice la Biblia. Sino que se arrepienta. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en el discipulado. Espero que el Señor les bendiga esta semana y crezcan y se fortalezcan. Estén conectados. Gracias. Papá, ¿quién es el falso profeta? Es un señor que va a venir a patrocinar al anticristo. ¿Qué es falso? Patrocinar es como a ver, es como que lo va a decirle a la gente que lo busque, que lo sigan. Va a decirle a la gente que lo sigan, al anticristo. Va a convencer a la gente de que lo sigan. ¿Diciendo que es Dios? Diciendo que es Dios, sí. Ese es un falso profeta que va a hablar a favor de él. They're working together? They will be working together. Van a estar trabajando juntos los dos. Esa cosa nunca bajó. No. No, ¿Qué pasa? le tocó meter todo eso. Y para acabar de ajustar usted le dio como poner toda la Biblia ahí. Todo me tocó hacerlo desde cero. Yo le dije que eso era largo. Y yo esta vez había. No por Pero eso. es que había que sustentarlo bien con versículos, ¿sí me entendés?